Una vez más, que estamos reunidos una vez más a través ya sea de Facebook o a través de YouTube. Damos gracias al Señor, hermanos, porque el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno. Queremos decirles, hermanos, que los sermones vía internet se van a estar transmitiendo en vivo a través de Facebook, y a través de YouTube se van a estar grabando y luego se van a estar subiendo al YouTube, ya que hemos tenido algunos problemas para transmitir en vivo por YouTube. La semana pasada el mensaje quedó inconcluso, así que vamos a estar transmitiendo ya directamente en Facebook, y en YouTube se van a estar subiendo los mensajes una vez que sean grabados y subidos a la plataforma. Queremos darles un saludo, hermanos, a través de este medio. Ya como cada semana, como cada reunión que tenemos, ¿verdad? Reciban un saludo de mi familia, de mi esposa y mis hijos. Igualmente recibimos sus saludos también, hermanos, a través de WhatsApp y a través de Facebook. Y pues queremos comenzar en esta tarde, amén, con una lectura de una porción bíblica, como cada reunión que tenemos, amén. Vamos a leer el Salmo 19. Dice la palabra del Señor, los versículos del 1 al 4. Dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos conocer a un Dios vivo. Hemos conocido a un Dios eterno, a un Dios fiel, a un Dios que se mueve, a un Dios que aún la naturaleza declara su gloria, y podemos alabarle y podemos glorificarle porque Él nos ha llamado para esto. Amén. Damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia y por su fidelidad. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio. Amén. Y vamos a entonar solamente 2 alabanzas. Así que le invitamos para que, si usted las conoce, hermanos amados, puedan entonarlas junto con nosotros. Si usted no las conoce, hermano o persona que nos está escuchando, pues mediten la letra y cántenla en su corazón. Amén. Yo sé que a lo mejor no cantamos como quisiéramos, pero la palabra del Señor dice que Dios se deleita en un corazón que le alaba, en un corazón que sinceramente se presenta delante de Él con agradecimiento. Y vamos a hacerlo, amén, vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús queremos suplicarte una vez más, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que se mueva con poder en medio de nosotros, Señor, y seamos edificados en tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo pongo mi vida en tus manos y te ruego, Señor, que seas tú el que hables. Rindo mi vida, rindo mi ministerio, rindo mi familia, Señor, delante de ti, y te ruego, Señor, usa nuestras vidas, usa mi vida esta tarde, y permite que tu palabra pueda llegar al corazón que la necesita, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y conforme al propósito que tu Espíritu Santo haya determinado para cada corazón, Señor, sea esta palabra, Señor, una palabra rema en cada corazón, Señor, una palabra específica para cada necesidad en específico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar aquí, adorarle, glorificarle, exaltarle. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que se vayan conectando. Y vamos a adorar a Dios en esta tarde con dos alabanzas solamente. Amén. Aleluya. Señor, aquí estamos dispuestos ante ti para adorarte, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor, Señor. Hemos venido a ministrarte
que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús. Quiero decirte que mi vida te pertenece, porque tú, Señor, tu vida diste por mí. Y en este canto yo te entrego mi amor, para exaltarte y que todo el mundo sepa. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Amado mío, mi corazón te canta a ti, por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Te doy todo lo que soy, para que te glorifiques yo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, personas que nos escuchan, porque el Señor ha sido bueno, porque el Señor ha sido fiel. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado. Y vamos a entonar una alabanza más. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y
fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. 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 Sí, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor, recibe nuestra gratitud, Padre, por todo lo bueno, por todo lo bello que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos en esta tarde que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nuestros corazones, que llene, Señor, el vacío que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y podamos, Señor, alimentarnos de esa palabra bendita, Señor, que alimente, que fortalezca, que dé gracia, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. El lugar es tuyo, Espíritu Santo. Háblanos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito para nosotros, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, por su fidelidad, por su gran amor para con nosotros. Gracias a Dios por todos los que en este momento están conectados. Dios les bendiga. Qué bueno que se han dado el tiempo para estar con nosotros en esta tarde. Qué bueno que podamos estar unidos en el propósito de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Vamos a dar inicio, hermanos, con la lectura de nuestro pasaje bíblico, como tenemos por costumbre, Hebreos, capítulo 4, versículos 8 en adelante. Aleluya. Hebreos 4, del 8 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, esos que nos están poniendo el dedito arriba. Dios les bendiga. Qué bueno que están conectados. Qué bueno que están ahí. Me da mucho gusto pues verles a la distancia, ¿verdad? Saludarles a la distancia. Esperamos en el Señor, hermanos, pronto podamos estar en el templo. Y si usted no tiene un templo donde congregarse, donde alimentarse de la palabra del Señor, lo invitamos con todo nuestro corazón para que nos acompañe en trono de gracia. Estamos pues algo retiraditos de la ciudad, pero no es algo imposible de llegar. Igualmente, si usted cerca de su casa hay una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se hable la palabra de Dios, le invitamos para que se acérquese al pastor, acérquese a la congregación que le quede cerca de su casa, siempre y cuando se predique la palabra de Dios. Amén. Así que le invitamos para que no deje de buscar a Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 8 en adelante, dice la palabra del Señor: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Decía al principio de esta emisión, hermanos, que la semana pasada el sermón en YouTube quedó inconcluso. No sé por qué razón estamos teniendo problemas para transmitir en vivo por YouTube, pero hemos decidido transmitir en vivo por Facebook, que es donde parece ser que ya se controló el problemita que teníamos con el audio y todo esto. Y vamos a grabar los mensajes al mismo tiempo para YouTube, y después los estaremos subiendo en YouTube en el canal del Templo Trono de Gracia. Templo Cristiano Trono de Gracia es el canal que tenemos en YouTube, donde usted ya puede encontrar algunos videos de predicaciones anteriores. Como el mensaje de la semana pasada quedó inconcluso, voy a hacer una remembranza de lo que vimos la semana pasada, un breve recordatorio del punto que analizamos la semana pasada, que dijimos fue, bueno, estamos hablando sobre cómo alcanzar el reposo del pueblo de Dios. Dice el versículo 8 que leímos, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, dice, queda un día. Queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿sí? Y dice, procuremos, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de para que podamos nosotros entrar en ese reposo que Dios ha preparado para su pueblo, es necesario en primer lugar que usted y yo entendamos y creamos que este reposo en realidad existe y que estamos próximos a ser llamados a entrar a ese reposo. Usted y yo hoy, amado hermano, persona que me está escuchando, necesitamos entender la realidad de que el reposo de Dios verdaderamente existe y está preparado para el pueblo de Dios. Hoy nosotros necesitamos entender, amado hermano, que no es algo que se le ocurrió a alguna persona, no es algo que se le ocurrió a un ser humano, es algo, amado hermano, que nosotros debemos de entender. En Apocalipsis 21 veíamos la semana pasada que encontramos una descripción muy detallada de lo que es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, también conocida como la ciudad de oro o el paraíso de Dios. Es necesario que entendamos, amados hermanos, que esta ciudad verdaderamente existe. Vemos como, por ejemplo, el apóstol Juan, que fue arrebatado hasta el tercer cielo en el Espíritu, dice la palabra del Señor, fui llevado, dice ahí en Apocalipsis, que en el capítulo 1, dice que Juan fue llevado y le fue mostrado por parte de un ángel que fue enviado por el Señor. Él vio lo que sería el final de los tiempos, él vio lo que sería los acontecimientos finales, y él nos muestra a través de la Escritura que la Nueva Jerusalén realmente existe. También la palabra del Señor nos habla, amados hermanos, de que el Señor Jesucristo, cuando estaba todavía con sus discípulos, les habló diciendo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, dijo él, a preparar lugar, y si me fuere y preparar el lugar, volveré a vosotros, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. De tal manera, hermanos amados, que podemos y debemos entender que este reposo, que este lugar de reposo existe, tanto como existe también el lugar de tormento eterno para todos aquellos que rechacen la oferta de misericordia que Dios está haciendo en nuestros días a todo aquel que en Él quiera creer. Esto es bien importante, hermanos amados. Debemos entender que es voluntario. Dios no va a obligar a nadie a entrar en su reposo. Yo creo, hermanos amados y personas que nos pudieran estar escuchando, que si yo en este momento me saliera a la calle y le preguntara a la gente que me encontrara, oiga, ¿usted se quiere ir al infierno? Yo creo que todo el mundo me diría que no. Quizá habrá algún que otro, ¿verdad?, que engañado quizá por
por su propia vanidad, engañado quizá por la vanidad de otros, me dirá, no, yo me voy al infierno porque allá están las diablitas y allá la voy a ir a cotorrear con mis compas. Déjeme decirle que en el infierno la Biblia no habla de ninguna diablita, habla de demonios, habla de seres horrendos, de seres horribles. Quizá si el Señor lo permite, el día de hoy estaremos hablando un poco acerca de los seres que hay en el infierno, o de cómo es esto. Pero lo cierto, amado hermano y persona que me escucha, es que ese lugar es un lugar de tormento eterno. Y nosotros queremos entrar a ese lugar de reposo, no al lugar de tormento, no al lugar que, como dice la palabra de Dios, el Señor ha preparado para Satanás y sus ángeles. Queremos entrar a ese reposo que Dios ha preparado para su pueblo. De tal manera, entonces, amados hermanos, que necesitamos entender que este reposo es real, ¿sí? Que este reposo está preparado para aquellos que con un corazón sincero, que con un corazón honesto, reconocen su pecado, reconocen su necesidad de Dios y aceptan el perdón de Dios para sus vidas. La verdad, amados hermanos, es que Jesucristo nos dice, si así no fuera, si allá no hubiera un lugar para ustedes, yo se los habría dicho. Y esto es algo que tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que Jesús es el testigo fiel. La palabra del Señor nos dice que Jesús es verdadero. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es bien importante. La semana pasada veíamos una comparación entre 2 de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 5 y Lucas 16, 19 al 31. La semana pasada hablábamos, y quisiera leer estos textos aquí en esta Biblia que tengo aquí. Es una Biblia católica, pero igual es Biblia. Vamos a ver en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, dice la palabra del Señor. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer una porción. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días, o sea, comía como rey, ¿sí? Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió, hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo, y tú en cambio tormentos. Esto está tremendo, hermanos. Esto está tremendo, persona que me escuchas. Porque hay gente que en esta tierra vive como rey, vive una vida licenciosa, vive una vida en abundancias, vive una vida que aparentemente no necesita a Dios. Pero llegará el momento en el que esa persona tenga que dejarlo todo en esta tierra, tenga que ir desnudo a la tumba, dice la palabra, desnudo salí del vientre y desnudo volveré a la tierra. Amado hermano, esto es algo que tenemos que entender. Y persona que me estás escuchando, a lo mejor a ti no te tocó vivir en opulencia, a lo mejor a ti no te tocó vivir en abundancia, a lo mejor a ti te tocó vivir una vida de pesadumbre, una vida de agonía, una vida que dices tú, mejor me fuera a morirme que morirme. Déjame decirte una cosa. Hay personas que en esta tierra están siendo atribuladas, pero no es ni la milésima parte de lo que van a vivir en la eternidad por la única decisión que toman de rechazar el Cristo de la gloria, que es esa decisión que toman de no creerle a la palabra de Dios, lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Déjame decirte que la vida que hoy vivimos, mucha gente piensa que porque aquí sufrió, que porque aquí vivió mal, que porque aquí vivió una vida de dolor, de angustia, de tristeza, de desesperación, en la eternidad le será recompensado. Déjame decirte que no, la salvación no es por obras, no es por lo que tú hayas sufrido en esta tierra, no es por lo que tú hayas tenido que aguantar, no es por lo que tú hayas
hayas tenido que padecer. Es por lo que Cristo padeció en la cruz por ti. Es por lo que Cristo sufrió en el Calvario por nuestros pecados, que podemos alcanzar la eternidad al lado de nuestro Padre Celestial. Continúo leyendo y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Qué importante es entonces que entendamos que la realidad de existencia de estos dos lugares, amados hermanos, persona que me estás escuchando, hoy necesitamos entender que el reposo de Dios es real, pero también en la condenación eterna es real, también el infierno eterno es real, y hoy nosotros tenemos la oportunidad de venir delante de Dios humildemente, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que hemos transgredido la ley de Dios, que hemos agredido su santidad, y que solamente por su misericordia, por su perdón derramado en la cruz del Calvario, es que tú y yo hoy podemos tener acceso a la santidad, o podemos tener acceso a la gracia y a la misericordia de Dios. La palabra del Señor dice también, decía hace un momento, ahí en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículos 1 al 5: de nada sirve alabarse, pero si hay que hacerlo, iré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un cierto creyente, al cual, dice, hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no son para el oído y que nadie sabría expresar. Podría sentir orgullo pensando en ese hombre, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería locura, pues diría la verdad, pero me abstendré para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve u oye decir de mí. Fíjate qué interesante es esto, porque versículos más adelante dice la palabra del Señor que este mismo hombre recibió un aguijón en su carne. Estamos hablando del apóstol Pablo. Él recibió un aguijón en su carne, dice, para que la grandeza de la revelación no me exaltara sobremanera. Dios, dice, envió un emisario de Satanás, un aguijón en mi carne, que me abofetee y me haga tener los pies en el piso. Palabras más, palabras menos. Es interesante darnos cuenta, un hombre fue llevado al tercer cielo, el apóstol Pablo, y él vio cosas que no le son dadas al hombre expresar. Él vio cosas, amado hermano, que no le son dadas al hombre en su entendimiento, en su forma de cosmovisión que tenemos. No nos alcanza, hermanos amados, la imaginación para poder expresar lo que allá se ve. Esto es una realidad. Dios ha preparado un reposo para su pueblo. Y aquí quiero entrar a la segunda división de este mensaje que no alcanzamos a ver la semana pasada. Podemos entrar en el reposo de Dios, en el reposo que Dios ha preparado para su pueblo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Asegurándonos de que somos parte de ese pueblo. Ahí, hermanos amados, ahí, persona que me escuchas, ahí está la clave. ¿Quieres entrar al reposo del pueblo de Dios? Asegúrate que eres parte de ese pueblo. Qué tremendo engaño el que a veces el hombre vive, porque tiene una religión, porque tiene una forma de doctrina, porque tiene una forma de ver o de imaginar a Dios. Pero lo cierto, amado hermano, es que la palabra del Señor nos dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 9, de la siguiente manera: por tanto, queda un reposo, dice, para el pueblo de Dios. Este reposo que hemos estado hablando no es para cualquiera. Este reposo no es para Juan Camaney, no es para Pancho López. Bueno, aunque pudiera haber alguien que se llame Francisco López, ¿verdad? No, hermanos amados, el asunto aquí es este: para poder entrar al reposo del pueblo de Dios, yo tengo que estar seguro de que yo pertenezco al pueblo de Dios.
Qué importante es estar bien seguros de que somos parte del pueblo del Dios vivo, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, hermanos amados. La palabra de Dios nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Proverbios 14:12 y 16:25 nos lo dicen así. Es necesario que entendamos que no todo lo que nos agrada es correcto, y no siempre lo correcto nos agrada. Sin embargo, hermanos amados, es necesario que entendamos lo que es correcto y nos aseguremos de estar en lo correcto. Y sobre todo, hermanos amados, persona que me estás escuchando, en lo que tiene que ver con la eternidad, ahí es donde nosotros necesitamos asegurarnos de que estamos en lo correcto, de que estamos en el verdadero. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por todos los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La palabra de Dios, amado hermano, nos dice lo siguiente también en Judas versículo 6. Judas versículo 6. Dice la palabra del Señor, Judas 6:7. Y a los ángeles, fíjate bien, a los ángeles. Los ángeles son seres que fueron creados superiores a los hombres. Nosotros, los seres humanos, somos inferiores en fuerza, somos inferiores en santidad, dependemos de un cuerpo físico, los ángeles no. Pero fíjate cómo dice, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, a los demonios, a los ángeles caídos, dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Lo curioso es que en la Biblia católica dicen cavernas de oscuridad, pero es lo mismo, son prisiones de oscuridad. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando del juicio final, cuando Satanás será lanzado con todos sus huestes, con todos aquellos que le siguieron, con todos aquellos que rechazaron la misericordia de Dios, serán lanzados, dice la palabra, en el juicio del gran día, en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo es esto? ¿Que es lo mismo? Sí, fíjate lo que dice el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, es decir, Adma y Seboim, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, aguas esos que se echan con varones, aguas esas que se echan con otra mujer, dice la palabra, ido en vicios, en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a leerlo en la Biblia católica también. En Judas. Nada más déjenme lo encuentro porque en la Biblia católica el orden es diferente. Judas, en el versículo 6, Judas es solamente un capítulo. Pero fíjate cómo dice en Judas, versículo 6. Lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárceles eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. De igual modo sentenció a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Estas son ahora por su condenación una figura del fuego eterno. Una figura, es decir, algo que representa lo que ha de venir.
Hay una situación en la zona geográfica donde estuvieron situadas estas ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Y es que es un lugar rico, sumamente rico en azufre. Hay piedras de azufre que tú puedes encontrar, unas piedrecitas blancas ahí en esa zona, toda esa zona, a flor de tierra, ni siquiera necesitas escarbar. Y esas piedras tú les prendes un cerillo y todavía encienden con una luz azul y todavía desprenden esos gases tóxicos. Hoy, amado hermano, persona que me estás escuchando, es importante que entendamos, esas ciudades fueron destruidas por causa de su pecado. Es necesario que entendamos que Dios mismo ha marcado la pauta de los estándares que Él espera de nosotros. Vamos a Primera de Pedro. Leti, si me haces favor, ahí en la Biblia Católica la va a estar leyendo Leti. Yo voy a leerlo aquí también. Bueno, me lo buscas y luego ya yo lo leo. Sí, segunda de Pedro. Está antes de Primera de Juan, para los que están viendo en internet y no saben muy bien cómo buscar, está antes de Juan, antes de la segunda, de la primera carta de Juan, segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A qué pueblo pertenecemos nosotros, amado hermano, persona que me estás escuchando? En segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7, en segunda de Pedro, dice la palabra del Señor en la Biblia Católica, dice de la siguiente manera: en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno. Fíjate, los precipitó. ¿Qué entendemos por precipitar? No es de que, no, es, órale, bajan, ¿sí? Los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. Lo demás no lo voy a leer, no tiene caso. Pero el asunto es, amados hermanos, que tenemos que entender: si yo quiero tener acceso al lugar del reposo que Dios ha preparado para mí, o para su pueblo, mejor dicho, yo tengo que ser parte de su pueblo. Yo no puedo aspirar o pretender entrar al pueblo, al reposo del pueblo, si yo no soy parte de ese pueblo. Esto es algo bien importante de entender. Es necesario que entendamos que Dios mismo, decía, ha marcado los estándares que Él espera que nosotros llenemos. Isaías 55, del 6 al 11, dice la palabra del Señor que que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Aquí es donde muchos tropezamos por mucho tiempo y pensamos: pues yo soy bueno, yo no hago lo que hace fulano, yo no hago lo que hace sutano, yo no vivo así, yo no vivo así, yo hago esto, yo hago lo otro, le doy dinero a los pobres, a lo mejor trabajo para hacer las cosas que a Dios le gusta que yo haga. Pero no basta con eso. Es necesario que nosotros tengamos una relación verdadera con Dios. Cuán maravilloso ha sido la gracia de Dios, amados hermanos, que a pesar de que por mucho tiempo no hemos sido capaces de entenderla, Dios ha enviado su gracia, su favor que no merecemos a favor de nosotros. Que habiendo sido lo peor del mundo, el Señor haya derramado su vida hasta la última gota de su sangre para dar el pago que nuestras maldades exigieron. Podemos ver lo que se nos dice ahí en Juan capítulo 1, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé si lo tienes ahí, Leti. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice la Biblia católica. Versículo 12. Bueno, sí, del 12 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio capacidad de ser hechos, para ser hechos hijos de Dios, para ser hijos de Dios, al creer en su nombre. Tú puedes creer en una religión, tú puedes creer en una costumbre que tú tienes, una tradición, pero si tú no crees al Hijo de Dios, si tú no pones tu fe en su nombre, si tú no pones tu fe en su obra redentora, tú no podrás ser parte del reino de Dios, no podrás ser parte del pueblo de Dios. Dice la palabra: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y a los que no? ¿Qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que deciden poner su fe en sus obras? ¿Qué pasa con los que deciden poner su confianza en una religión, en una tradición, en una costumbre? Juan capítulo 3, versículo 16, por favor. Juan 3, 16 al 18, dice la palabra. Lo voy a leer en mi Biblia y luego lo leemos en aquella. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a la Biblia católica. La Biblia católica lo dice de la siguiente manera. Versículo 16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto no es por obras, esto no es porque yo me sacrifico, esto no es porque yo le hago la lucha, esto es por fe en el nombre del unigénito de Dios. Y dice el versículo 18, para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya ha sido condenado. Fíjate qué interesante es esto. Se brinca el juicio y sin embargo no se lo brinca, puesto que el juicio ya está dado. Dice la palabra: para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya ha sido condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Qué interesante, ¿no te parece? Qué interesante que hoy Dios te está dando la oportunidad de poner toda tu confianza, toda tu fe, toda tu esperanza en el nombre de Cristo Jesús. No en una tradición, no en una religión, no en una costumbre. En cierta ocasión llegué a ver una calcomanía en un vehículo, en un carro. Y esta calcomanía decía: yo soy católico. Y creo, decía él, o decía ahí, o confío, decía ahí, confío en Jesucristo, en mi arzobispo, en mi seminario. Y no me acuerdo en qué otras cosas decía. Eran como 5 cosas en las que tenía su fe. Esto, hermanos, persona que me escuchas, es necesario que se corrija. La palabra del Señor no dice que tengamos nuestra fe en el arzobispo. La fe no dice que tengamos nuestra fe en el seminario. La fe no dice que tengamos nuestra fe en una imagen que no se mueve, que no habla, que no oye, que no respira, que tiene sus ojos y no ve, que tiene sus orejas y no oye, que tiene su nariz y no huele, que tiene su boca y no habla. Es necesario que pongamos nuestros ojos en el único verdadero Dios, dice el apóstol San Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro. Dice la palabra del Señor también: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesús vino a lo suyo, es decir, Él vino a salvar al mundo, pero los suyos, los judíos de su tiempo, quiero ser claro en esto, porque de repente hay personas que se ofenden o ofenden a otros, porque dicen: es que los judíos no creen en Cristo. No todos, hay judíos mesiánicos, hay judíos que creen en Jesucristo. Dice: los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, aquí entramos tú y yo, los que le hemos recibido, los que hemos creído en su nombre, los que arrepentidos hemos venido delante de Él.
y le hemos dicho, Señor, perdóname por mis pecados. No, no soy perfecto. No hay perfección en mí todavía. No, pero hay un deseo, amados hermanos, de estar en la presencia de mi Dios por toda la eternidad. La palabra de Dios es clara y dice que si yo creo en su nombre, que si yo le recibo a Él, que si yo acepto que Él murió por mis pecados, Él entonces pagará mis pecados. Los pagó en la cruz del Calvario, porque lo hizo por amor a mí, porque me amó desde el principio y te ama desde el principio, te ama desde antes de la fundación del mundo. Él, amado hermano, abre la puerta para ti, para mí, si venimos con un corazón sincero para decirle, Señor, yo pequé contra ti, me arrepiento de mis pecados, perdóname por ellos. Dios, amado hermano, está dispuesto a perdonar toda falla, todo pecado, todo aquello que le ha ofendido en nuestras vidas. Él está dispuesto a perdonarlo. Solamente necesitamos tener fe, creerle a Él, creer en Él. Así declara la palabra de Dios. Y no podemos ignorar las Escrituras. No podemos hacer a un lado, amados hermanos, lo que Dios enseña en ellas. Pues como hemos dicho antes, cuando hacemos a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado al que dio la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando Dios ha hablado y nosotros decimos, no, pues sí, la Biblia dice eso, pero yo creo de esta manera, estamos haciendo a un lado a Dios. Amado hermano, persona que me escuchas, este es el momento de asegurar tu lugar en el reposo que Dios ha preparado para su pueblo, porque solo su pueblo tendrá acceso a Él. Dice la palabra de Dios, hablando en una parábola, Jesús le enseñó a sus discípulos y les dijo que hubo un rey, un hombre muy rico que tenía un hijo. Y su hijo se iba a casar, habían preparado ya las bodas, habían matado los becerros, habían matado los toros, habían hecho ya la comida, todo estaba preparado. Y el hombre va y le dice a sus siervos, vayan, traigan a los invitados, díganles que ya está todo preparado. Pero los invitados comenzaron a excusarse. No, yo acabo de comprar una yunta de bueyes y no la he probado, tengo que ir a probar la yunta de bueyes. ¿Quién compra un carro sin probarlo? ¿Quién compra un tractor sin probarlo? Acabo de comprar una casa y voy a verla. ¿Quién compra una casa sin primero ir a verla? Cuando mi esposa y yo anduvimos buscando casa para nosotros, hace ya más de 20 años, anduvimos, hermanos, por muchas partes. Anduvimos aquí, anduvimos allá, hasta por Chihuahua 20,500 anduvimos. Y no había una casa que nos agradara o se acomodara a nuestro presupuesto. Si no era porque estaba muy cara, era porque no nos gustaba. Total que al final el Señor nos dio esta casa en la que vivimos. Pero anduvimos de aquí para allá buscando casa. Y aquel dijo, acabo de comprar una hacienda y tengo que ir a verla. ¿Quién compra una casa así? Total, el padre de familia le dice a los siervos, vayan y traigan a los cojos, a los mancos, llenen mi casa porque las bodas de mi hijo se tienen que llenar. Y fueron y trajeron a todo mundo. Y cuando la casa se llenó, salió el padre de familia a ver a los convidados y encontró a uno que no estaba vestido de bodas. Oye, cuando tú vas a una boda, pues te pones tus mejores garritas, ¿no? Tus mejores trapos, tu mejor ropa, tu smoking. A lo mejor vas y lo metes a la lavandería. Ya tenía chorrocientos años en el closet sin lavarse y lo mandas a la lavandería para que esté listo para la boda. Aquel estaba ahí en la boda sin vestido de boda. Y sale el padre y lo ve y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí? Y mandó a sus siervos a que lo sacaran a las tinieblas de afuera. Y dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque la invitación es para todos. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero también dice, pocos los escogidos. Qué importante es que tú y yo nos aseguremos. ¿Cómo podemos estar seguros? Este libro me da la seguridad. Esta palabra me da la certeza. En dónde estoy parado, en dónde estás parado. El problema es que muchos ni siquiera conocen este libro. Quizá lo han visto en alguna librería. Quizá lo han visto en alguna sala abierta de par en par para espantar demonios, como si fuera una corona de ajos espantando vampiros. No, hermanos. Hoy necesitamos conocer y saber y estar ciertos en dónde estamos parados con relación a Dios. Hoy es el tiempo de estar a cuentas con Dios, de recibir su perdón por medio de la fe en Cristo Jesús. Mire,
No me va a alcanzar el tiempo para ver el mensaje completo otra vez. Lo vamos a continuar la semana que entra, si Dios quiere. Solo quiero terminar con esta idea. Hace unos días tuve la oportunidad de leer una pequeña parte del misal. Debo reconocer que nunca antes había leído un misal. Y quizá por eso es que hoy decidí usar la Biblia católica. El Espíritu Santo me movió a usar la Biblia católica. Repito, nunca había leído un misal y hace unos días lo leí y algo llamó, bueno, no leí el libro en sí, leí un comentario que estaba basado en el misal. Y algo que leí que llamó mi atención poderosamente es que enseña el misal, conforme al catecismo católico, que la comunión con Cristo es a través del pan y el vino. Ustedes saben, ¿verdad? La hostia y el vino. Que según se lee, pasan a ser la real sangre y el real cuerpo de Cristo. Y según entiendo, quienes practican esta forma de doctrina reciben a Cristo cada domingo a través de la comunión. Sin embargo, mi pregunta es, ¿será esta la idea que Dios tiene en relación a la comunión con el ser humano? Vamos por partes. Para empezar, la palabra del Señor dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, que su sacrificio es perfecto. Y cuando tú practicas la Eucaristía, se está sacrificando a Cristo una vez cada domingo. Esto es totalmente antibíblico. La Biblia no enseña eso. Segundo, el hecho de levantar una hostia, el pan sin levadura, con la forma del sol, porque eso es en realidad, es un culto al sol. Y el hecho de que a la voluntad del sacerdote esa hostia se convierte en el real cuerpo de Cristo, la llamada transubstanciación, y que la sangre se convierte en la real sangre de Cristo, es un acto de brujería. No es bíblico, no es lo que la Biblia enseña. Y lo podemos demostrar con la Biblia en la mano. Vuelvo a preguntar, ¿será esa la idea que Dios tiene de comunión con el ser humano? ¿Será que la comunión que Dios desea se refiere solamente a una comida? Leti, si me hace el favor, Biblia católica, Mateo 15, versículo 16 al 17. Mateo 15, del 16 al 17. La idea no es ofender a nadie con esta prédica. La idea no es ofender a nadie, es abrir nuestros ojos a la verdad de lo que la Biblia enseña. Mateo capítulo 15, versículo 16 al 17. Dice la palabra de la siguiente manera. Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Pregunta fuerte, ¿no? ¿También vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Creo que es una palabra bastante fuerte si hablamos de que la Eucaristía es la real comunión con Cristo, ¿no les parece? Porque si es el verdadero cuerpo de Cristo y es la verdadera sangre de Cristo, creo que estamos haciendo algo mal los que están practicando la Eucaristía de esta manera. Mateo capítulo 15, versículo 16. Biblia católica. Esta es una Biblia, me imagino que algunos la conocerán. Trae algunas fotos que hablan de que es una Biblia realmente católica, ¿verdad? Una Biblia católica. Mateo 15, versículo 16. Jesús le respondió, ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? Obviamente basural, pues aquí no se trata de basura,
¿sí? Aquí se trata de otro tipo de residuos tóxicos. Qué importante es que usted y yo entendamos esto. Proverbios, capítulo 23. Versículo 26. Dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Amado hermano, persona que me escuchas, entiende. Lo que Dios quiere de ti es tu corazón, no tu letrina. Lo que Dios quiere de ti es tu vida rendida delante de Él. Mira lo que dice el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, Dios no va a despreciar tu corazón. Jesús dijo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Hoy podemos asegurar nuestra entrada en el reposo que Dios ha preparado para nosotros. Amado hermano, persona que me estás escuchando, entendiendo y atendiendo a la invitación que Dios nos hace. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy tú puedes venir a Él y beber y llenarte de las aguas de la vida eterna que están solamente en Cristo Jesús. Hoy podemos asegurar nuestra entrada en el reposo que Dios ha preparado para su pueblo, atendiendo a la invitación que Dios nos hace. Ojo, la Biblia es clara. Dios hace la invitación, pero de ti depende. Y solamente de ti depende el que tú seas acepto delante de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ti depende, solamente de ti. Dice la palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Porque el reposo que Dios ha preparado para su pueblo es para su pueblo. Hoy tú tienes la oportunidad, yo tengo la oportunidad de asegurarnos de que somos parte del pueblo de Dios. Yo no sé cómo esté tu corazón. Yo no sé si tú has entendido que Cristo murió por tus pecados, que fuimos nosotros, no los judíos, no los romanos, fuimos nosotros quienes llevamos a Jesús a la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, Él murió por nuestras culpas, para que hoy tú y yo pudiéramos tener acceso al pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor, hablando del apóstol Pablo: fuimos injertados en el buen olivo. No éramos parte del pueblo de Dios, pero Cristo murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos hoy ser parte de ese pueblo. De modo que yo quiero invitarte a reflexionar en esta tarde. Si tú no estás seguro de ser parte de ese pueblo, hoy es el día que tú te puedes asegurar. Hoy es el día que tú puedes alcanzar un lugar en las moradas eternas de Dios. Yo no te digo que es una mansión, no lo sé. La Biblia a mí me dice que son moradas. Hay quienes dicen que es una mansión. Yo no sé qué voy a hacer yo solo con una mansión. Pero lo que sí te puedo decir es que yo quiero llegar a ese lugar de reposo que Dios ha preparado para mí y para ti, si aceptamos, si entendemos que necesitamos mantenernos firmes en nuestra ciudadanía en los cielos. Hoy la invitación es a ti que perteneces a una iglesia, que perteneces a una forma de doctrina, a una forma de fe. Asegurémonos de que estamos en lo correcto. Asegurémonos de que somos parte del pueblo de Dios. Y la invitación para ti que no perteneces al pueblo de Dios, para ti que no perteneces, para ti que dices: no, pues yo no creo mucho en eso, ya, al rato, ahí después. Yo te invito, dice la palabra, es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído. Yo te invito para que rindas tu vida, tu corazón, delante de Dios en esta tarde. Y permitas que Dios transforme tu vida, cambie tu corazón y lo prepare para aquel día en el que Él ha de venir por su pueblo. Estamos a muy poco tiempo. Estamos a muy poco tiempo antes de que Cristo venga por su iglesia. Lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces a través de este canal, a través de esta plataforma. Las señales, las profecías se están cumpliendo delante de nosotros. Y hoy es el momento en el que debemos prepararnos para estar en la presencia de Dios. Porque estamos a muy poco tiempo de que esa trompeta final suene y seamos arrebatados para estar con nuestro Dios por toda la eternidad. Yo te invito para que cierres tus ojos en esta tarde y ores delante de Dios en tus propias palabras. Pídele a Dios el estar preparado para su venida. Y tú que no has rendido tu vida delante del Señor, yo te invito para que lo hagas en esta tarde, en tus propias palabras. No necesitas hacer una oración repetida como, perdónenme por la expresión, pero como perico, repitiendo algo que oye y que no entiende. Orar es decirle a Dios lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón en esta tarde hay pecado, yo te invito para que le digas: Señor, perdóname por mi pecado. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a vivir agradándote a ti. Yo quiero entrar a ese lugar de reposo. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, he predicado tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestras vidas. Ciertamente, Señor, estamos a poco tiempo antes de ser arrebatados. Antes de que el arrebatamiento llegue. Y Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos porque queremos irnos contigo. No queremos quedarnos a conocer al anticristo. No queremos quedarnos, Señor, a sufrir la gran tribulación que viene sobre la tierra. Necesitamos que nos prepares, que despiertes a la iglesia. Que tu iglesia, Señor, pueda ser tocada en esta tarde y tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Yo te ruego especialmente por trono de gracia, Señor. Este pequeño rebaño que tú has puesto bajo mi cuidado, Señor. Yo lo presento delante de ti, Padre, rogándote que tú nos despiertes. Que nuestro espíritu sea despertado y se levante, Señor, en el poder de tu nombre. Porque necesitamos, Señor, despertar y accionar, Señor. Ayúdanos a buscar la purificación de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos al buen olivo. Ayúdanos a aferrarnos a nuestra ciudadanía en los cielos. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender que debemos permanecer en ti. Tu palabra dice, Señor, que debemos permanecer, que tu palabra dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y estamos a punto de llegar al tiempo del fin. De hecho, estamos en los tiempos finales, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el fin, hasta tu venida por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por todos aquellos, Señor, que quizá a través de esta palabra, Señor, estarán recibiendo la salvación por fe. Que quizá a través de este momento, Señor, a través de esta predicación, habrán entendido su necesidad de ser parte del pueblo de Dios, no de una religión, no de una creencia, no de una doctrina o de una costumbre o tradición, Señor. Yo te pido que tú te reveles a sus vidas, Padre, y que ellos puedan entender su grave situación delante de ti. Que ellos puedan entender, Señor, que necesitan la salvación que es a través de Cristo Jesús.
Yo te pido por cada uno de ellos, especialmente por nuestras familias, Señor. Ayúdanos a hacer luz para ellos y ayúdales a ellos a reconocerte como su Señor y su Salvador personal. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Dios les bendiga. Gracias, Enrique, por ese saludo. Igualmente, bendiciones para tu familia también y para cada uno de los que nos estuvieron sintonizando en vivo. Queremos orar finalmente antes de cerrar la transmisión. Si usted ha decidido rendirle su vida a Jesús, pero no sabe cómo hacerlo, repito, usted puede hacerlo en sus propias palabras. Solamente es pedirle perdón a Dios por sus pecados, como le salga, como usted lo pueda decir. A veces un Dios perdóname, a veces eso es suficiente. Un hombre crucificado a un lado de Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y eso fue todo. Pero en su corazón había la confianza y la certeza de que Jesús podía perdonarle sus pecados. Así que yo lo invito. Si usted no sabe cómo y quisiera que alguien lo guiara, yo lo puedo guiar si usted así lo desea. Pero lo invito a que en su corazón usted lo haga en sus propias palabras también. Si usted quiere hacerlo guiado por mí, cierre sus ojos. Ahí donde usted está, no importa si alguien lo ve, eso no importa. No importa lo que los demás puedan pensar. Aquí lo que importa es lo que Dios pueda pensar, lo que Dios va a decir. Así que yo lo invito a cierre sus ojos. Y con sus ojos cerrados, dígale al Señor: Señor, hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que por mis pecados tú fuiste a la cruz. Acepto, Señor, que fue mi culpa el que tú estuvieras ahí. Y te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Jesús, perdóname por todo tu sufrimiento que no merecías, pero que recibiste por mis pecados. Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Acepto el perdón a través de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por hacerme uno más de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Estamos cerrando la transmisión. Los esperamos el próximo martes para nuestro estudio bíblico. Esperamos en Dios, hermanos, que esto sea bendición para ustedes. Y esperamos en Dios que muchos otros puedan venir al conocimiento de la gracia de Dios. Dios les bendiga.